en la comunidad y también asociadas al servicio que sea lo hospitalario, ¿verdad? No sé si estuvo la mayoría en la clase de rayos X. Menos era. 30, 29 va a ser. No sé quiénes han faltado, no tengo la lista. Por ser la primera clase que fue virtual la anterior semana, lo estoy pasando un poco si hubiesen asistido. En lo posible, mi recomendación es que estén en las clases teóricas, que tomen atención, porque muchas de las preguntas que salen en los aportes son precisamente en las clases teóricas. Lo propio cuando expongan sus compañeros. Como ustedes saben, la próxima semana ya empieza el grupo 1. Me imagino que ustedes ya se dividieron, ¿verdad? Ya están los 10 grupos para todo el semestre. ¿O no? Sí, ya tienen un grupo completo. Oh, okay. El primer aporte va a ser el 23 de septiembre, ¿no es cierto? 23 cae, ¿no? ¿El feriado no es cierto? ¿O sí? Sí. No, el 24 creo que está cambiando el periodo. Y se llama 23. 24 de feriado. ¿Por qué? ¿De septiembre? ¿Por qué? El día del estudiante. Es el día del estudiante. Ajá, día del estudiante. Pero no, pues ustedes son estudiantes de medicina, pues no tienen feriado. Cuando eres ya será todos los días. Por acumulado que se puede, ¿ya? Pero el 23 es el examen, muchachos, para que a la última semana, en diciembre, tengan mayor cobertura y puedan tener una semana menos para que puedan estudiar, ¿no? Sobre todo para el subsanatorio, que espero que no entre, ¿no? Porque para el subsanatorio estamos tratando de jalar más días para que puedan tener y también al final de la rotación tengan unos días más para que puedan estudiar. Las fechas ya están definidas, por si acaso, no va a haber prórroga. Entonces, pónganse pilas. Veo varias caras conocidas por nombre, ¿no? Hay varios residentes, ¿no? Ok. Los mismos azotistas, ¿ah? Han seguido conmigo. Ah, claro, pues el grupo B va al 100%, ¿cierto? Bien, entonces ahora vamos a ver un tema que es bastante sencillo. ¿Tienen acá alguna pregunta, muchachos? Todo está claro. Sí, todas les mando siempre la delegada, todas las presentaciones. Y también cuando les hago las presentaciones acá, lo dejo acá la presentación. Se lo mandan, lógicamente, como les dije de forma introductoria la semana pasada, las clases teóricas nos aportan un 35-40%, ¿no es cierto? Ustedes tienen acceso a bibliotecas virtuales en las cuales pudiesen tener mayor información, y eso es importante. Y es útil, sobre todo en algunos conceptos que no varían, pero en algunas pruebas o algunos tratamientos podría haber alguna actualización, y eso les ayuda también en su campo futuro. Pero lo que se trata de entregarles es lo básico que ustedes deben saber reconocer ahora que están en pregrado. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de un tema interesante, un poquito largo, pero que nos sirve como base, ¿no? Pues neumonía, y más aún en nuestra región, tiene una incidencia alta, tiene una tasa de mortalidad que llega aproximadamente, hasta el momento son 25 fallecidos en nuestra región, entre menores de 5 años y mayores de 65. La mayoría ha sido en mayores de 65, las muertes notificadas por neumonía en nuestra región. Y Cusco se considera, después del oriente, Loreto, que es la que tiene más alta tasa de neumonías, y Lima, Cusco está dentro de la tercera, según el último boletín epidemiológico del INSS, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Me interesa? Esto sí. Entonces, recordemos que el sistema respiratorio tiene dos compartimientos grandes, ¿no es cierto? Un sistema de conducción y un sistema de intercambio gaseoso, que son las unidades estructurales que tiene el sistema respiratorio y específicamente los pulmones, ¿no? Ustedes recordarán que la zona de intercambio gaseoso, o mejor dicho, la de conducción, es hasta la generación, ¿qué número? 16, ¿no es cierto? Que es donde está el llamado espacio muerto anatómico, que es donde usualmente está el aire, que nos sirve para inspirar y expirar, y nos sirve también como un volumen de reserva para evitar el colapso pulmonar, cuando nosotros hacemos una expiración, ¿no? ¿Y dónde se produce el intercambio gaseoso, que es la principal función del sistema respiratorio? Es precisamente en la zona
de intercambio gaseoso que la encontramos desde la generación 17 hasta la 23, que son 23 generaciones, ¿no es cierto? Donde ahí encontramos bronquiolos respiratorios, los sacos y conductos alveolares. En general, esta es la zona básica de intercambio y es ahí donde se va a producir el bloqueo de esta circulación o esta transformación por la obstrucción de un líquido exudativo, ¿no? Esa es la famosa, o son las famosas neumonías, ¿no? Esto para verlo a grosso modo desde el punto de vista estructural. Tenemos entre los bronquiolos propios y los terminales otros cuadros similares a los cuadros neumónicos, como son las famosas bronquiolitis, que son procesos de tipo irritativo, inflamatorio puro, sin foco bacteriano, y ahí hay la diferencia correspondiente entre las infecciones de vía aérea alta y las infecciones de vía aérea baja. ¿No es cierto? Listo. Nos vamos al concepto. Entonces, ¿qué es la neumonía? Es la infección del alveolo, usualmente de las vías distales, ¿no? Y el intersticio, donde se va a producir, ¿qué cosa? El reemplazo de la elasticidad o esponjosidad pulmonar por tejido exudativo, que en los días se va a llamar consolidación. Si lo hablamos criollamente, lógicamente indicaríamos que ese líquido que usualmente lubrica el árbol respiratorio se convierte en pus. Eso es neumonía, porque va a taponar o obstruir toda la entrada y la comunicación alveolar o interalveolar. Entonces, ese es el concepto general de lo que es neumonía. ¿Qué es lo que dice la ITSA? Nos dice que la neumonía adquirida en la comunidad, que es lo que estamos tratando en esta primera parte, es la inflamación aguda del parénquima pulmonar. Me imagino que usualmente ustedes conocen este concepto, producida por microorganismos y manifestada por signos y síntomas que hacen que se tenga o empiece una infección de tipo sistémico, con signos y síntomas, lógicamente, cambios radiológicos en pacientes que no han sido hospitalizados durante las últimas 3 semanas, ¿no? Estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la epidemiología? Que aproximadamente se tienen entre 5 a 7 casos por 1000 personas por año, usualmente en las zonas de invierno, o mejor dicho, temporadas de invierno o frío. La población que más se afecta va a ser la población adulta mayor, quiere decir de 65 años a más, donde la incidencia de 5 a 7 sube a 25 a 40 por 1000 habitantes, entonces es bastante alta, ¿no? Y aumenta a más de 50 casos en mayores de 85 años. Por eso que esta población es de la más vulnerable en estos periodos y por eso que se recomienda también a este tipo de poblaciones cautivas o de riesgo, junto con las de menores de 5 años, el uso de la vacunación, ¿no? Esto vamos a ver más adelante como método de prevención. La neumonía es una de las principales causas de internamiento, sobre todo en mayores de 65 años que vienen por insuficiencias respiratorias. Se dice que el 70% de estos pacientes son causantes de las hospitalizaciones en los centros de salud a nivel mundial, ¿no? Y lógicamente que los casos se van a reportar con mayor incidencia en los meses de invierno, ¿no? Se estima que la mortalidad de la neumonía es 1 a 5% de ese porcentaje que se hospitaliza, o no en población global, sino de los casos diagnosticados de neumonía. El 1 a 5% es la tasa de mortalidad, que es una tasa definitivamente bastante alta, ¿no? Si recordamos, el COVID-19 de la última pandemia no llegaba ni al 2%, ¿no es cierto? Entonces la incidencia es muy alta. Y en países como el nuestro, en épocas de frío, llega a niveles muy altos, inclusive llegamos hasta casi 1000, entre 700 y 1000 personas que mueren al año por neumonías, tanto menores de 5 años como adultos mayores de 65. Y un dato importante que dice la ITSA es que de estos casos hospitalizados, ¿no? El 1 a 5%, el 6 a 14% requieren necesariamente una unidad de cuidado intensivo, o sea, entran a UCI, ¿no? Es una tasa bastante alta en realidad. Continuamos. Hemos dicho la incidencia, ya la tenemos clara esta. Que dice la incidencia hasta 2019, los datos que les he dado al principio por la parte introductoria son 2024-25, pero en esta data antigua nos mencionaba que los casos son bastante altos, ¿no? En el último decenio vemos que son casi 6000 casos diagnosticados de neumonía. La incidencia
que la habíamos catalogado de 25 a 35 años en el mundo, sube a 20, es de 21 y 52 defunciones aproximadamente en este periodo de tiempo. Entonces se notifican que son bastantes casos los que tenemos anualmente en nuestras regiones, y Cusco, por su ubicación geográfica, está dentro de Perú como la tercera en riesgo, ¿no? Con mayor incidencia. Es una data de 2019 también que es bastante larga, antigua un poquito, es el último decenio, donde nos muestra la incidencia de casos, ¿no? Y no bajamos de 800 casos, son bastante altos los casos que tenemos año tras año, y las muertes por región oscilan entre 30, 40, 30, 40 por año. Entonces, definitivamente es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad bastante alta para nuestra región. Los grupos que más se afectan, que es lo que nos dice la estadística, mayores de 60, 66.000 casos. Agarremos esta data, menores de 5 años, aproximadamente entre 5.000 y 6.000 casos, ¿no? Si sumamos ambos valores, nos vamos a tener casos amplísimos que llegan aproximadamente a casi más de 10.000 casos por año, ¿cierto? De ellos, el 20 a 30% fallece. ¿Hay cambios fisiológicos por los cuales hay mayor predisposición a tener anemia en el adulto mayor? Sí, pues definitivamente hay algunos cambios importantes que los debemos considerar, como por ejemplo, en el adulto mayor el número de alvéolos va a disminuir, al igual que los capilares sanguíneos, que hacen que haya una mejor oxigenación a nivel de estas zonas de intercambio. Va a haber disminución de la elasticidad, lógicamente por la misma edad, debido a la pérdida de elastina, que es una sustancia que la tenemos desde el nacimiento, pero que va perdiéndose en el tiempo. Ustedes recordarán que el volumen pulmonar también pierde valor, ¿no es cierto? Hay una caída fisiológica. ¿De cuánto, muchachos? Solo debía ser una fisiología del cuerpo. ¿Cuánto perdemos fisiológicamente el volumen pulmonar anualmente en una persona sana? ¿Y cuál es el punto de corte? ¿Alguno de ustedes? ¿Dónde está el que llegó tarde? ¿Quién fue? Justo, ¿no? A ver, dale. Jóvenes de 70 a 100. No. Esa es la superficie de la membrana alveolo-capilar. Mi pregunta es, ¿cuánto volumen fisiológicamente perdemos anualmente en una persona sana? De 20 a 30 mililitros al año. ¿Ya? ¿Mujeres a partir de cuánto? ¿A partir de qué edad las mujeres pierden y a partir de cuánto los varones? 60 las mujeres y 65 hombres. ¿Qué cosa? Y la pérdida. 60, ¿qué cosa? ¿Edad? No. Las mujeres pierden a partir de los 30 años toditas. Bueno, ustedes ninguna pasa de 30, creo, ¿no? Entonces, las mujeres pierden volumen fisiológicamente a partir de los 30 años con un volumen de 25 ml año. Y el varón a partir de los 25 años en la misma proporción, 25 a 30 ml año. Y eso lo perdemos fisiológicamente, o sea, no hay necesidad de tener una enfermedad. Por eso que un adulto mayor tiene menor volumen, menor capacidad funcional o menor capacidad vital, por ende también es más predisponente a este tipo de cuadros. La función pulmonar máxima disminuye, lo que hemos hablado, la cantidad de oxígeno que se transfiere lógicamente también disminuye, la respiración normal sigue siendo la misma, va a ser los mismos ciclos, la inspiración y expiración máxima disminuye, o sea, el Tmax y el Pmax disminuye, para eso hay pruebas de función pulmonar, hay mayor tendencia al colapso de las vías respiratorias, por ende mayor acúmulo de sudado, que favorece de que no se pueda eliminar con facilidad las células, las bacterias que invaden el epitelio ciliar, ¿no es cierto?, la parte bronquial, y por ende el colapso y aumento de secreciones. Y hay menor respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno y un aumento de los niveles de CO2 que usualmente pasa. Y también incluiremos acá que hay disminución del reflejo de tos en el adulto mayor. Nosotros tenemos alguna partícula grande que no entra a nuestra vía respiratoria y lo que hacemos es toser, ¿no es cierto? Y ahí expulsamos precisamente este tipo de bacterias. Pero el adulto mayor no, pierde esa capacidad de reflejo de oxígeno y hace que las bacterias puedan inocularse y puedan producir infección. Hay cambio del tono y volumen de la calidad de la voz, a producir cambios en los cartílagos y musculatura de la laringe, sí, pues hay disminución del reflejo ya lo mencioné. Hay lenta movilidad de los cilios, disminución de la capacidad de
eliminación de partículas por los cilios, porque el epitelio, recordarán que es el epitelio cilíndrico poliestratificado, ¿no es cierto?, pierde también movilidad con los años y hace que también no pueda eliminar secreciones. Ese es el mecanismo básicamente por el cual se producen las infecciones. Hay menor secreción en inmunoglobulina A, hay un incremento del diámetro torácico antero-posterior, o sea, tendemos a recordar, ¿no es cierto?, desde que inicialmente era más lateralizado. Hay aumento de las curvaturas en el plano sagital, hay mayor concavidad anterior, hay sifosis o posterior lordosis, ¿no? El adulto mayor empieza a encorvarse y por ahí cambia los diámetros también que evitan la movilización de secreciones. El diafragma se debilita, al igual que los músculos intercostales, ¿no? Son las alteraciones fisiológicas que todos sufrimos en el tiempo, ¿no?, que hace que seamos propensos de este tipo de infecciones. Y lógicamente con mayor incidencia las personas que tengan algún tipo de inmunosupresión, porque todos nos resfriamos, ¿no es cierto?, pero a nosotros, no a todos nos da neumonía, o a algunos de ustedes ha dado neumonía. Puede haber, lógicamente, pero no sé si alguno ha sufrido de neumonía, pero resfríos sí han tenido, ¿no es cierto? Entonces hay algunos componentes o factores de riesgo que condicionan definitivamente que sean propensos a un cuadro neumónico, que ya es netamente un cuadro severo de una infección respiratoria no tratada, ¿no? Entonces, hay algunos artículos que nos llaman la atención, de donde se ha sacado esta exposición. Básicamente hablamos de ITSA, ¿no?, y ATC, que son los principales, para poder sacar un concepto más claro. La incidencia siempre tiene una mayor predisposición en adulto mayor y en pequeños, ¿no es cierto? Eso nos dice este cuadro. Los gérmenes que usualmente han sido asociados en los últimos estudios, esta es de la New England de 2023, si más no recuerdo, la mayor incidencia fue captado por rinovirus, luego por influenza A y B, y el estreptococo pneumoniae en tercera opción. Entonces, ¿qué podemos deducir acá? Que la mayoría de gérmenes que atacan de inicio son virales y luego son bacterianos, pero más del 62% en esta data de este estudio recogido de reciente escala nos indica que más del 60% no sabemos la etiología, pero debemos tener el concepto claro de los principales gérmenes que pueden causar neumonía para iniciar al menos un tratamiento empírico, que es lo que usualmente hacemos, ¿no es cierto? Cuando viene un paciente a la emergencia por un cuadro de neumonía, lo primero que hacemos es atacar, si es una neumonía tibial, como ya está confirmado ello, atacamos con un antibacteriano para gérmenes típicos y para atípicos. Usualmente hacemos esto porque los principales gérmenes que pudiese producir son los virus y segundo las bacterias, ya sea dependiendo de la familia, ¿no? Entonces, esta otra data que nos indica, estas son las principales bacterias que nos causan neumonía. La principal bacterias, el estreptococo neumonía, dentro de lo que son gram positivos. Ojo con este cuadro, muchachos. Yo pregunto, ¿qué germen gram positivo es el primero? ¿Qué germen gram negativo es el primero en causar neumonía? Y paciente con EPOC, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente que causa neumonía? Ya está, preguntas de aquí, ¿no? Entonces, estreptococo en bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Staphylococcus coagulans negativo, dentro de los principales gram positivos. Dentro de los gram negativos a la cabeza, Haemophilus influenzae, Enterobacterias, Klebsiella, Escherichia coli, etc. Dentro de los atípicos, el más frecuente, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Clamidophila pneumoniae, dentro de los más frecuentes, y dentro de las micobacterias, la primera, y en Perú siempre no la podemos descartar por ningún motivo, Mycobacterium tuberculosis, dentro de las micobacteriosis, ¿correcto? Y dentro de los virus, influenza A, el virus incisional respiratorio, sobre todo en infantes, adenovirus, influenza B y parainfluenza. De estos es importante siempre tener en cuenta los primeros tres de cada grupo, ¿no? Básicamente. Esta otra data en el adulto mayor que nos demostraba, que nos demostraba que el primer germen identificado fue Streptococcus pneumoniae.
el mismo, ¿verdad? Dentro de las atípicas, el micoplasma neumonal, igual que el adolescente, ¿no? Si ustedes recordarán, las neumonías en el adolescente no es estreptococo el primer es micoplasma, son las atípicas en el adolescente, porque no tiene síntomas del adolescente, o sus síntomas son muy tenues. Legionela, Haemophilus influenzae, enterobacterias, y si ya tenemos un antecedente hospitalario, ya podemos introducir Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Pero como se puede ver, en el adulto mayor son los mismos gérmenes, excepto que acá a los virus los tenemos muy abajo, y micoplasma, como el atípico, se presenta como el segundo más importante. ¿Okay? Este cuadro también es muy importante para que ustedes puedan definir, dependiendo de los antecedentes epidemiológicos del paciente, a qué germen atribuimos la etiología de la neumonía. Streptococcus pneumoniae, sospechar en quiénes: adulto mayor de 65 años, que haya utilizado una penicilina o un betalactámico los últimos 3 meses, alcoholismo, que tenga antecedentes de enfermedades concomitantes tipo hipertensión, diabetes crónicas, o hay algún tipo de inmunosupresión, pacientes neoplásicos, o que utilicen terapia corticoidea mayor a 10 miligramos día, o que tengan exposición a menores en un centro cerrado, ¿no? Hogares, cárceles, ese tipo de cosas, ¿no? ¿En quiénes sospechamos? Bacilos o enterobacterias, gram negativas, pacientes en asilos, en lugares de cuidado, geriátricos, pacientes que tengan enfermedades cardiopulmonares de base tipo coro pulmonar, EPOC, EPIC o insuficiencia cardíaca, pacientes que hayan utilizado antibióticos previos, pacientes que tengan múltiples enfermedades sobreañadidas, que sufran de disfagia o aspiración. Ojo, disfagia o aspiración significa que esa bacteria está saliendo del estómago, ¿cierto? Por eso se llaman enterobacterias. ¿En quiénes sospechamos como agente etiológico Pseudomonas? Pacientes que tengan una enfermedad o alteración pulmonar de base tipo bronquiectasias o EPOC grave, que utilicen terapia corticoidea más de 10 miligramos, ¿no?, al día, que hayan utilizado antibióticos de amplio espectro por más de 7 días el último mes y que estén desnutridos. En ellos sospechamos Pseudomonas, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad estructural crónica y que hayan tenido un antecedente hospitalario, hay que sospechar de Pseudomonas, ¿no? Uno que tiene una neumonía, que tiene una comunidad, no vamos a sospechar de Pseudomonas, no por ningún lado. Staphylococcus aureus, pacientes que tengan antecedente de enfermedad renal crónica en hemodiálisis, enfermedad renal crónica, estafilococcus, abuso de drogas endovenosas, infección previa por influenza, uso de antibióticos previos, especialmente quinolonas, que ahora están bastante manoseadas. Uno va por un resfrío a una farmacia y te dan levofloxacino, ¿no es cierto? O que hayan tenido o tengan una neumonía necrotizante grave, definitivamente con cavidad, a que sospechan estafilococcus. Esta pregunta también siempre la hago en el examen, ¿no es cierto? Y acá, como 3 preguntas ya están en mi examen, ¿no es cierto? Legionela. ¿En quiénes sospechamos legionela? Paciente fumador o hábito tabáquico, pacientes jóvenes, ¿no? También se llamaba anteriormente la fiebre del legionario, ¿no?, del viajero, ¿no?, que presenten síntomas gastrointestinales y hagan un cuadro neumónico, hay que sospechar en una típica legionela, o neurológicos concomitantes por el tema de la aspiración, o que tengan una enfermedad grave con compromiso motor orgánico, ¿no? Pacientes sépticos también entran en esta clasificación. Y anaerobios que tengan antecedentes de disfagia o aspiración, ojo, ya que no se confundan con las enterobacterias, que tienen mayor antecedente epidemiológico, ¿no es cierto? Otras presentaciones clínicas ya propias del paciente, y las cuales nos va a dar una sugestión de etiología. Por ejemplo, un absceso pulmonar, vamos a sospechar primero que es un hueco, hay destrucción del parénquima pulmonar, Staphylococcus aureus, como hemos mencionado en la teoría positiva. Alcoholismo, Streptococcus pneumoniae, anaerobios, Klebsiella,
A este le puede dar todo, ¿no es cierto? Tuberculosis. El hecho de ser alcohólico, sin duda alguna, nos hace propensos de poder tener algún tipo, cualquier infección nos puede empezar, ¿no? Aspiración, anaerobios de cavidad oral y enterobacterias. Algunos pacientes que tengan daño pulmonar estructural o bronquiectasias, yo lo mencioné también en la anterior diapositiva, pseudomonas, ¿no es cierto? Staphylococcus aureus. Pacientes que tengan EPOC y antecedente tabáquico, a la cabeza va Haemophilus influenzae, Pseudomonas, Legionella, Streptococcus, Moraxella, etc. Pacientes que tengan una estadía en que hayan tenido una estadía en un hotel o crucero las últimas 2 semanas previas, por ejemplo, el diagnóstico ya está claro, ¿no? Legionella. Que hayan tenido exposición a deposiciones de murciélago, que es muy frecuente en pacientes que vienen sobre todo de clima tropical, tipo Maldonado, Histoplasma, pacientes que tengan exposición a pájaros o palomas, clamidia, ¿no es cierto? Pacientes VIH positivos con un CD4 elevado, lo tratamos como un inmunosupreso, ¿no es cierto? O un inmunocompetente, porque tiene un CD4 normal, más de 400. Los mismos gérmenes que un paciente inmunocompetente, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus o TBC. Pero si este paciente, que es código blanco, es VIH y tiene un CD4 debajo de 200, sin duda alguna le puede dar cualquier cosa al paciente, ¿no? Entonces, en ellos hay que sospechar la primera, Pneumocystis gyrovesi, Cryptococo, Histoplasma, Aspergillus, bacterias tuberculosas, pseudomonas, etcétera, de todo. Pacientes que tengan o padezcan de obstrucción endobronquial, que salen anaerobios, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, y pacientes que vengan con tos toxoides o vómito posterior a la tos, que salen Bordetella pertussi o la famosa tosferina, ¿no? Pero la tosferina, la incidencia es muy baja en nosotros. Tiene una particularidad esta bacteria, porque es una bacteria gram negativa, ¿no es cierto?, de que tiene que haber un estridor o un silbido inspiratorio. Pero dentro de nuestro programa de vacunación nacional está la vacuna a las gestantes, entre la semana 20 y la 32, ¿no es cierto? Entonces por ahí esta incidencia de tosferina en Perú es demasiado baja, muy ínfima, y se ha producido solo en pacientes que no hayan sido vacunadas, sobre todo en la época gestacional, ¿no? Porque los cubre los primeros 14 años, ¿no es cierto? Eso ya saben ustedes, que no voy a redundar en eso. Ahora, estos 2 últimos cuadros son muy importantes que los tengan en cuenta, porque les va a dar la orientación terapéutica posterior. Si ustedes ya saben el agente etiológico probable, van a saber cómo tratar esta infección, ¿ok? En cuanto a la fisiopatología, ¿qué podemos hablar? Que generalmente es una bacteria que ingresa a los pulmones, ¿por dónde? Por vía aérea, ¿no es cierto? Generalmente es por inhalación, aunque puede llegar también por vía hematógena, un poco a distancia, generalmente el urinario, ¿no? Una vez en los alveolos, las bacterias viajan a los espacios de célula a célula, incluso a través de los alveolos, por medio de los famosos poros de Corot, ¿no es cierto? Lo han hecho eso en fisiología, ¿no? La invasión estimula el sistema inmune, que responde enviando glóbulos blancos, responsables del ataque de los microorganismos en los pulmones, ¿no? Nuestros primeros soldados de batalla son nuestros macrófagos. Cuando ya tenemos un poco bacteriano, que es lo que van a tener, se va a activar nuestra cascada inflamatoria, y nuestros neutrófilos son los que van a batallar, ¿no es cierto? Los principales poligonocleados. Los neutrófilos rodean con su membrana citoplasmática las bacterias invasoras, al mismo tiempo que van a liberar citoquinas y activar nuestro sistema o nuestra cascada inflamatoria. Y ahí los síntomas sistémicos que tenemos, ¿no? Fiebre, dolor, sensación de batalla, ¿no? Y se van a producir los famosos signos y síntomas de los cuadros neumónicos. La combinación, ojo, de neutrófilos con bacterias y líquido o exudado proveniente de los vasos sanguíneos, al acumularse y obstruir el alveolo, va a producir en los días un proceso de consolidación u organización, ¿correcto? Que es la famosa imagen que vemos en la placa de rayos X como un proceso consolidativo, una mancha blanca, por así decirlo, que va a ocasionar la alteración del ciclo normal de intercambio gaseoso, a la cual de una ventilación adecuada se une insuficiente. Por eso el paciente viene
por sensación de falta de aire, ¿no? Porque no hay una correcta oxigenación. Es muy facilito, ¿no? Seguimos. A nivel patológico, en la patogenia que encontramos 4 procesos principales. La congestión, que se produce en las primeras 48 horas, la hepatización roja, que se produce entre el día 3 y el día 5, la hepatización gris entre el 5 y el 7, y la fase exudativa o organizativa o consolidativa, que se produce entre el día 7 y el día 10, que es normalmente donde debería resolverse el cuadro neumónico, con correcto tratamiento, ¿no es cierto? Donde los detritos se destruyen y ya empieza a desaparecer la consolidación. Por eso con los tratamientos en neumonías van a durar 7 a 10 días, usualmente, ¿no? Entonces, esta es una imagen gráfica de esos procesos que mencioné anteriormente desde el punto de vista patogénico, de la anatomía patológica, ¿no? Proceso de congestión, de hepatización roja o exudativa, de hepatización gris ya de reabsorción y resolución propia de consolidación, que puede llegar incluso hasta la semana 4, hasta el mes, en desaparecer este infiltrado a un control de rayos X. Por eso a veces nos llama mucho la atención, sobre todo cuando en medicina general ingresa un paciente con una placa de rayos X, encontramos el infiltrado y les piden una placa control los 3 días, los 4 días. No hay mayor cambio, pues sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Y es por esto, ¿no? Esta es la secuencia patogénica, histológica de esa consolidación. Entonces, a la semana inclusive puede haber, bueno, 2 semanas puede seguir el infiltrado. No significa que haya una infección activa, sino que ya esté en proceso de reabsorción, ¿no? Ojo con estos tips también, muchachos, ¿no? Ojo con estos tips. Hay una pregunta extra, Alberto, ¿no? Sí, ¿no? Factores de riesgo. Hemos mencionado una pincelada de más o menos qué es lo que se produce. Siempre los factores de riesgo van a ser de propiedad propia del huésped, va a ser el que más complica por la exposición de agentes nocivos, ¿no?, a su organismo, como por ejemplo el alcoholismo. Una persona que bebe 12 veces al año hasta embriagarse se cataloga alcohólico crónico. O sea, no es necesario que tomen todas las semanas, por si acaso. ¿No es cierto? Sobre todo estudiantes de medicina, ¿no? Que les gusta también, ¿no? Pero 12 veces, estamos hablando que si es cada semana, o sea, con 3 veces no eres alcohólico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Diabetes, neoplasias, córticodependencia, insuficiencia renal. ¿Qué germen era el atribuible a un paciente que presente o debute con neumonía que tenga insuficiencia renal? Lo dije hace 2 diapositivas. Estafilococos. Eso, ¿no? ¿Y tabaquismo? ¿Cuál era? Legionela, ¿no? Okay. También se atribuye patología dental. Los abscesos periodentales también se consideran un factor de riesgo para tener en el futuro neumonías. Como segunda parte, es importante considerar patologías que atañen al huésped o al paciente. Enfermedad pulmonar crónica tipo asma, EPOC, EPI, desnutrición calórico-proteica, edad avanzada, ya tercera es un factor de riesgo, hemos mencionado porque pacientes que sufran de disfagia, pacientes que sufran de enfermedades neurológicas tipo miastenia gravis, o ELA, pacientes con deterioro cognitivo, pacientes con deterioro funcional y pacientes con incontinencia urinaria, ¿no? Generalmente la mayoría o la asociación de neumonías por vía hematógena a distancia es por vía urinaria, ¿no? Usualmente. Entonces, dentro de la etiopatogenia son 4 las vías o canales por los cuales se puede producir neumonía, vía hematógena por continuidad, inhalación de microorganismos a la vía aérea superior y microaspiraciones de secreciones, ¿no? Es importante siempre en este punto la parte de la inmunocompetencia del sistema inmunológico del huésped, las características anatómicas, en cuanto a la edad, la integridad del sistema mucociliar, la calidad del moco, ¿no es
es cierto? No es normal un moco transparente, blanco, que es un moco normal, porque todos producimos moco frecuentemente, diario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el moco lubrica al sistema respiratorio, el árbol respiratorio, para barrer precisamente las secreciones que pudiesen ingresar, de pequeño tamaño, lógicamente. Pero hemos visto que anatómicamente y estructuralmente pierde potencia esa capacidad de poder retirar o eliminar espontáneamente. Lógicamente que la flora bacteriana también juega un papel importante. La inmunidad propia del huésped es importantísimo, ¿no es cierto?, para controlar la infección. Y también el clírax bacteriano, sin duda alguna, dependiendo si es un saprófito propio de la vía aérea o es un patógeno directo, va a ser importante, ¿no?, para su clasificación. Entonces tenemos 4 tipos de procesos respiratorios desde el punto de vista fisiopatogénico. De organización pura, como son las neumonías lobales, que se localizan en un solo lóbulo, en un solo segmento. Las bronconeumonías, que van a atacar las zonas broncoalveolares, como su nombre lo indica. Las neumonías intersticiales, donde ya hay compromiso del intersticio. Y la neumonía miliar, que es muy parecida a la patología de la tuberculosis miliar. No hay que confundirse en ese aspecto. La característica de esta neumonía miliar es que va a ser unilateral y no va a ser completa, como si la tenemos en cuadros sistémicos, como es la T pulmonar. Acá tenemos una imagen de una neumonía lobar, ¿no es cierto? Una localización, una imagen radiopaca, heterogénea, de bordes irregulares, un poco de broncograma aéreo, ¿no es cierto? Y una radiopacidad localizada en base derecha, ¿no?, que afecta a qué lóbulos, superior, medio, inferior. ¿Cómo es? ¿Quiénes dicen medio y quiénes dicen inferior? ¿Quiénes dicen los dos? ¿Ah? En la imagen del año pasado, perdón, en la imagen de la semana pasada, les dije. En la imagen del año pasado, la imagen de la semana pasada, les mencionaba las diferentes ubicaciones y les ponía 2 diagramas donde se veía la extensión de la silueta pulmonar, ¿no es cierto? En este caso tenemos signo de la silueta positivo, no vemos la silueta cardíaca entera. Entonces, ¿qué está exteriorizando esto? Los lóbulos inferiores. Si hubiese la silueta cardíaca entera y estaría la presentación por esta zona, estaríamos sospechando que la neumonía es en la zona media, ¿no? Es inferior, ¿ya? Afecta un lóbulo, ¿no? Neumonía lobar. Una bronconeumonía tiene mayor expansión en cuanto a la radiopacidad, porque afecta precisamente los bronquios distales y terminales. Tenemos una neumonía intersticial donde hay compromiso lateral, ¿no? El intersticio siempre es los tercio externo de cada patología, de cada pulmón. Tenemos un infiltrado micronodular. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, ¿no? Entonces, este es un infiltrado micronodular, ¿compatible con qué? Arterio biliar, ¿no? Entonces lo vamos a arterio biliar, ¿no? Pero podría confundirnos con una neumonía biliar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Tos, presente en la mayoría de pacientes, usualmente menores de 5 años, mayores de 65. Los adolescentes tienen muy poca tos. Expectoración, presente en cerca del 60%, en adolescentes 20%. Fiebre, presente en el 90% de los casos, en adolescentes 35%. Usualmente hay escalofríos cuando tenemos bacteriemia neumocócica, ¿no? O puede estar ausente en los atípicos, ¿no? Dolor torácico, generalmente tipo compresivo, presente en casos de irritación pleural. Y dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria, que es un indicador del aumento del trabajo respiratorio propiamente dicho. Esos son los síntomas típicos de un cuadro neumónico, ¿no? Esto se pegó. ¿Qué nos dice ese? Nos dice lo mismo, ¿no? Pero
lo pone más claramente. Frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos minuto, frecuencia respiratoria mayor a 24, fiebre mayor a 38, caída de la presión menor a 90-60, la saturación de oxígeno en llano menor a 90, en altura menor a 87, presencia de estridor respiratorio o rales inspiratorios, hay disminución de sonidos respiratorios, hay a la percusión, ¿qué encontramos? Matidez, ¿no es cierto? Y en casos severos tenemos egofonía. ¿Qué es la egofonía, muchachos? Hable, no tengan miedo. ¿No hay sonido? ¿Cómo no hay sonido? A ver, Lorena, ¿dónde está Lorena? ¿Qué es la egofonía? Es el sonido nasal. Ya. Bueno, es la voz nasal. Ya. La egofonía se produce cuando tenemos una neumonía complicada, generalmente acompañada de exudado. Cuando hay derrames paraneumónicos, lo vamos a encontrar en los bordes superiores del derrame. Egofonía, y claramente se define como a la auscultación de la voz, de la nitidez de la auscultación de la voz. Porque usualmente el ruido respiratorio a la voz es distorsionado, ¿verdad? En la egofonía encontramos nitidez de tono bajo o tono nasal. ¿Ya? Al examen físico hay taquimia, recordemos que el ciclo respiratorio va de 12 a 18, es normal. Entonces, por encima de este valor ya consideramos taquimia, ¿no? Y esto significa el aumento del trabajo respiratorio que mantiene el cambio gaseoso. Tenemos episodios o estados ya de hipoxemia, que quiere decir una presión parcial de oxígeno entre 60 y 90, ¿no? Entonces, cuando tenemos hipoxemia, tenemos ya a 90, fiebre, ¿no es cierto? Habitualmente presente, hipotermia es de mal pronóstico, aproximadamente el 20%, hay crépitos y subcrépitos, ¿no? Que es la característica de esta patología cuando hacemos la auscultación, habitualmente audibles en la zona afectada. En el síndrome ya de consolidación va a haber aumento de las vibraciones vocales, ¿no es cierto? Hay matidez a la percusión, va a haber una respiración soplante o pectoriloquia. ¿Qué es la pectoriloquia, muchachos? Es un hecho de semiología, ¿no? ¿No? Hable nomás, hable. Es muy parecido a la ecofonía, que es la nitidez a la auscultación de la voz, pero sin líquidos, ¿no? Es el exudado que se prioriza. Y tenemos frote pleural o roce pleural en el 10% de los casos, ¿no? Dentro de los principales hallazgos al examen físico. Entonces, este estudio nos habla de los principales síntomas que se encuentran en neumonía. Encontraron un 91% fiebre, fatiga, perdón, 86% tos, fiebre, chills, no me acuerdo qué es chills. ¿Qué es chills? Escalofríos, muy bien. Anorexia, disnea, producción de esputo, dolor de cabeza, mialgia, dolor pleurítico, etc. Hemoptisis, en un 16%, muy poco, pero pudiese haber. En la actualidad tenemos pacientes que tienen explosiones de tos muy potente, en las cuales estamos viendo episodios de hemoptisis. Lógicamente que la primera sospecha para nosotros ver un paciente con hemoptisis es tuberculosis. Eso es lo que tenemos que descartar de plano si tenemos un paciente con hemoptisis. En el adulto mayor, ¿cuáles van a ser los síntomas más comunes? Los más frecuentes. Los más frecuentes van a ser decaimiento, ¿no? El adulto mayor no te hace fiebre, el adulto mayor no se queja de dolor intenso, pero sí nos damos cuenta cuando hay pérdida de apetito y hay decaimiento, ¿no? Hay deterioro del estatus funcional, cae el apetito, incontinencia urinaria, puede haber delirio o confusión, estatus confusional. Esos son los más frecuentes en el adulto mayor. Los menos frecuentes, un dolor pleurítico, tipo musada, tos, sonidos en pulmón o estertores, fiebre y leucocitosis usualmente no hay en el adulto mayor. ¿Okay? Entonces, dentro del diagnóstico de neumonía,
Es importante tener una correcta y detallada anamnesis, un exhaustivo examen físico, ¿no? Para hallar signos vitales específicos, y dentro de la radiología, fundamentalmente, que es el que nos va a definir el cuadro, infiltrados de reciente aparición en rayos X de tórax, como lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una placa donde vemos un infiltrado definido, ¿no? En la parte posterior, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando? Hay signo de la silueta positivo, que ¿dónde está? En el lóbulo inferior, ¿no? Los lóbulos generalmente posteriores, 7, 8, ¿no? Perdón, 9, 10. Segmentación ya la saben, ¿no es cierto? No voy a redundar en eso porque deduzco que ustedes ya dominan esta parte. ¿Qué limitaciones tenemos en cuanto al diagnóstico? Una proporción importante de los pacientes, 30-50, no presenta estructuración, al efectuarse el diagnóstico de neumonía. Los hemocultivos tienen baja sensibilidad, solo un 2 a 3% de los pacientes ambulatorios tienen bacteriemia. Los métodos invasivos no se justifican en la mayoría de casos. Cuando hablamos de métodos invasivos nos referimos a funciones o toracocentesis, porque en procesos consolidativos no vamos a sacar nada. Podríamos lastimar más al paciente al ocasionarle un neumotórax, salvo que encontremos hemofonía y tengamos líquido pleural, ¿no es cierto? Por lo tanto, sacar una muestra. Es importante investigar el patógeno causante. Si bien hemos dicho que más del 60% de inicio no tenemos la etiología, pero en el proceso de tratamiento debemos hallar o obtener muestras para identificar el agente etiológico a los 3 o 5 días de iniciar el tratamiento empírico y poder desescalar la cobertura, ¿no? Una muestra ideal es que tenga más de 25 células o más de 25 polinucleares, menos de 10 células, ¿no? Y al menos se identifique un microorganismo predominante, ¿no? Eso es lo ideal. La diapositiva también nos recuerda que sobre el 50% o en el 50% identificamos el gen, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorios utilizamos? Generalmente hay algunas escalas que las vamos a desarrollar a continuación que es importante tener en cuenta. Los laboratorios son innecesarios en pacientes bajos de 50 años, menores de 50 años, sin comorbilidades y sin ausencia de estado mental alterado, pulso mayor de 125 grados, frecuencia respiratoria mayor a 30, una arterial menor a 90, la menor sistólica y una temperatura menor de 35 o mayor de 40. Entonces, en ellos usualmente no hay mayor variación de los exámenes. Eso nos está indicando esta diapositiva. Entonces, nos está indicando que en un inmunocompetente los laboratorios no se van a alterar con facilidad. ¿Okay? Existen algunas muestras específicas como los hemocultivos. La muestra usualmente es de sangre y una sensibilidad bastante baja, como ustedes pueden ver, 11 a 20%. Pero sí tiene una especificidad bastante interesante, 90%. Cuando yo me refiero a sensibilidad y especificidad, ¿a qué me estoy refiriendo, muchachos? Ya llevan los público ustedes, ¿no? No. ¿Y cuándo llevan eso? Siguiente. ¿Así? Ah, ya. Cuando hablo de sensibilidad, nos refiere que una prueba específicamente te determina si ese paciente está enfermo o no. Y cuando hablamos de especificidad, significa que la prueba que estás realizando te va a determinar si ese paciente no tiene la enfermedad, si realmente es sano. Eso significa, ¿ya? Los cultivos, gran y cultivo, generalmente es de una muestra de saliva, de una expectoración de esputo, tiene una sensibilidad bastante baja, 10%, variable especificidad. El antígeno contra el neumococo, usualmente lo utilizamos de orina, 82% de sensibilidad y 97% de especificidad. O sea, esta es una muy buena prueba. No la tenemos en los hospitales, lastimosamente. El de Legionella, también en orina, tiene una buena sensibilidad y especificidad, 70-90%. Y el virus para neumococo, en flema, una sensibilidad de 50-80, en ambas, tanto sensible como específica, pero que lastimosamente tampoco la tenemos, ¿no? O sea, son pruebas muy interesantes que las podríamos utilizar, pero todavía no las tenemos por costos, ¿no? En nuestro país además. Es importante que las conozcan. Es una que se trata. ¿Existe alguna
Es una escala clínica en base a radiología. Moreno nos especifica este tipo de escala, en el cual toma 6 parámetros. La temperatura le da un puntaje, edad mayor a 9 meses le da otro puntaje, la presencia de neutrófilos mayor a 8.000 le da otro puntaje, la presencia de neutrófilos inmaduros o callado más del 5% le da otro puntaje, y específicamente le da puntajes a los infiltrados radiológicos. Eso es lo que hace Moreno. ¿Qué es lo que refiere él? Que si tenemos en la placa de rayos X un infiltrado bien definido, lobar o segmentario, suplementario, redondeado, le da un puntaje, está pobremente definido, o en parche o difuso, otro puntaje. Si es que es intersticial o polibronquial, le descuenta un punto. Dependiendo de la localización, si corresponde o infiltra o ocupa solo un lóbulo, le da un punto. Si hay múltiples lóbulos en uno o ambos pulmones, pero bien definidos o infiltrados, le da otro punto. Pero si hay múltiples localizaciones, sobre todo perileales o pobremente definidas, le resta un punto. Si hay líquido pleural y produce borramiento mínimo de los senos costofrénicos, le da un punto. Y si es que hay un derrame evidente, franco, le da 2 puntos. Si estamos, o si se evidencia en la placa de rayos X una presencia de un absceso o gula o neumatocele, si es dudoso le da un punto y si es evidente le da 2 puntos. Si hay atelectasia, ya sea en región subsegmentaria, le resta un punto. Si es lobar, todos superiores y medios, le resta un punto. Y si es lobar pura, simplemente no lo considera. ¿Qué dice Moreno? Si tenemos un puntaje de toda esta clasificación mayor a 4, indica como neumonía presumiblemente bacteriana. Y si es menor a 4, ¿se ve? No se ve, no se ve, ¿no? ¿Cómo sabe esta cosa? Hablaste de la casa. Ahí, La la casita. casita. Ya. Y si es menor a 4, es presumiblemente viral. ¿Ya? Como diagnóstico diferencial, porque lógicamente que toda infección, sobre todo las de vía aérea superior, puede tener los mismos síntomas que hemos mencionado. Las infecciones de vía aérea alta, las enfermedades por reactividad de vías aéreas o cuadros de hiperreactividad bronquial, ¿no? Las bronquiolitis obliterantes, los cánceres pulmonares, la insuficiencia cardíaca, las vasculitis, la hemorragia alveolar, la sarcoidosis, etc. Hay un montón de diagnósticos diferenciales que pudiesen debutar con un infiltrado. Por eso es importante el contexto del examen, de la anamnesis y el examen físico, ¿no? Tenemos algunas escalas pronósticas para la terapia y para el manejo. CURB 65 es de las más antiguas, que es una escala de la ARS europea que ha servido mucho, sobre todo a pacientes adultos, ¿no? El punto de corte es 65 años, por eso se llama CURB 65. ¿Qué es lo que dice la CURB 65? Realmente otra parecida esta, no parece. Hay otra para no estar. No, porque no sé. Ya, entonces, ¿qué significa CURB 65? La C de confusión, la U de urea, la R de requisitos respiratorios y la B de la presión, ¿no es cierto? Y 65 es la edad. Entonces, a cada uno de estos 5 ítems les da un punto si es que son positivos. Se dice que si este paciente se saca su CURB 65 y tiene 0 a 1 punto, el manejo netamente va a ser ambulatorio, ¿no? Si tiene entre 2, considerar con supervisión la posibilidad de hospitalización. Eso te dice CURB 2. Pero si tenemos un CURB de 3 a más, te dice que el paciente sí o sí debe hospitalizarse. Eso significa CURB 65. Esta escala es la más utilizada porque es la más sencilla. No necesita mayor logística en comparación a las otras que vamos a mencionar posteriormente. No se olvide que la CURB 65 es de la ERS europea. ¿Ya? Tenemos otra escala de severidad de neumonía que es el AIDROP. AIDROP también por sus acrónimos, ¿no? A de edad, o X de edad, D de deshidratación, R de falla respiratoria, O de orientación y la P de presión, que son casi similares a los antecedentes previos, pero que también le da un valor referencial del manejo correspondiente. Igual tiene la misma connotación que la CURB 65, de 0, 1, 2 y mayor a 3, ¿no? La PCI, o por qué se llama PCI, porque es índice de severidad de neumonía.
Su nombre está en inglés, como ustedes entenderán, pertenece a la ATS americana, ¿no? Entonces, esta es una escala más elaborada, tiene 5 grados, en los cuales lo subdivide en 5 criterios específicos. Factores demográficos, que les va a dar una particularidad cuando se habla sobre todo de edad, de género, o si están o si pertenecen a un ambiente de un hogar o un centro de reposo, si existen enfermedades preexistentes tipo neoplasia, cirrosis hepática, cardíaca, cerebrovascular o renal. El tercer ítem es el examen físico, si hay un estado mental alterado, si la frecuencia respiratoria está por encima de 30, si la presión arterial está menor a 90, si la temperatura está menos de 35 o menor a 40, o si la frecuencia cardíaca está por encima de 125 latidos, le da un puntaje correspondiente. Y en los exámenes del laboratorio, considera glicemia, sodio, hematocrito, un AGA para ver presión parcial de oxígeno, si hay o no presencia de edad arterial y el pH, que es importantísimo. Entonces, todos estos valores le dan un valor de aproximadamente 140 puntos, todos sumados. Entonces, ¿cómo lo clasifica PCI? Si es una categoría de riesgo 1, el score es menor a 50 puntos, la mortalidad es baja de 0.1 a 0.4 y el manejo es ambulatorio. Si es categoría 2, 51 a 70 puntos, sigue siendo también ambulatorio, aunque sube el factor de pronóstico de mortalidad. Si es un PCI categoría 3, entre 71 y 90 puntos, 0.9 a 2.8, podría considerarse hospitalización. Categoría 4, entre 91 y 130, sube la tasa de mortalidad de 8.2 a 12, manejo de tratamiento hospitalario, y si es uno de categoría 5, más de 130 puntos, miren cómo sube la tasa de mortalidad de 12 a casi 30%. Manejo nuevamente a una unidad de cuidado intensivo. Esta es la escala de severidad del PCI. Tenemos la otra escala, que es la de Fine, que también es de la TS, que es parecida a la anterior, si le evalúan, pero que nos da también clases funcionales del 1 al 5, pero tiene conceptos más abreviados, ¿no? A la edad, al género, si presenta o si se encuentra en zonas de reposo le da un puntaje, si hay enfermedades hepáticas, neoplásicas, cardíacas, renales, etcétera, le da otro puntaje, cataloga la frecuencia, la presión arterial sistólica, la temperatura, la gasometría entra acá, la glucosa, es muy similar a la anterior, ¿cierto? Fine. Y varía en cuanto a los porcentajes. El otro daba hasta 32% y Fine le da solo hasta 29%. Por eso si me pregunto, según la categoría PSI, la clase funcional 4, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Ya ustedes saben qué responder, ¿no es cierto? Entonces, Fine también le da 5 escalas y dependiendo de ello y el puntaje que se obtenga, aumenta también. Hay que caracterizar que Fine te da una tasa de mortalidad a los 30 días, y esa es la diferencia con PSI. ¿Ya? ¿Hay criterios de severidad de las neumonías? Sí, definitivamente, como criterios mayores y menores. Menores, hipotermia, un PAFI menor a 250, que presente leucopenia, menor a 4000, o leucocitosis mayor a 6.000, infiltrados multilobares, si existe desorientación o confusión, y si hay una frecuencia respiratoria mayor a 30, son criterios de severidad. La urea por encima de 20, si hay trombocitopenia, si hay hipotensión arterial, lógicamente que hay que considerar otros factores como hipoglicemia, hiponatremia, hipercontractemia, acidosis metabólica o ácido láctico elevado, ¿no? Que es un factor de severidad, sobre todo en infecciones. Y como criterio mayor, lógicamente, que es el uso de ventilación mecánica invasiva, ¿no? Secundario a un shock séptico y uso de vasopresores, nos indica ya criterios mayores de severidad, ¿no? Generalmente el paciente que entra con un shock séptico, un 70-80% no sale de eso, ¿no? ¿Tenemos biomarcadores que utilizamos con frecuencia? Sí, definitivamente son utilizados como medida de riesgo de mortalidad y severidad de neumonía. A la cabeza de esta tenemos la procalcitonina, que es un precursor de la hormona calcitonina y nos sirve para diferenciar si estamos frente a un cuadro bacteriano puro o viral, ¿no? Esta es producida por las células tiroideas y usualmente se utilizan para manejar
orientarnos en cuanto al tratamiento cuando estamos frente a una neumonía severa, y también nos sirve para desescalar. Si hemos empezado con antibióticos de amplio espectro y ir desescalando la cobertura y la amplitud farmacológica, ¿no? El problema con procalcitonina que sí lo tenemos en los hospitales es costo, ¿no? No podemos tomar a todos de inicio procalcitonina a los 3 días, a los 5 días por los costos elevados. A veces todos los tomamos de inicio y en la mayoría tienen procalcitoninas limpias, o sea, bajas, por debajo de 0.5, y ese es un inconveniente, ¿no? En cuanto al tratamiento, va a depender lógicamente en qué escala hemos encontrado al paciente después de haberle hecho nuestra escala, ya sea Curve, Fine o PCI, va a determinar de ello el tratamiento correspondiente. Entonces es importante encontrar y especificar o seleccionar al paciente qué grado de severidad tiene, ¿no? Y el tratamiento que normalmente se utiliza va a ser el siguiente. Tratamientos ambulatorios: levo, las quinolonas respiratorias, levofloxacino amoxi, 5 a 7 días. Podemos utilizar también amoxicilina pura o amoxicilina más aciloclavulani, aunque hoy, al menos en nuestro país, tiene una tasa de resistencia bastante alta, 30-40%. Se puede utilizar por 7 días, añadido a ello macrólidos para gérmenes atípicos, acitromicina o claritromicina, ¿no? Por 7 días, todos por libra. Cuando necesitamos o el tratamiento ya se tiene que especificar a una unidad hospitalaria y el tratamiento cambia de oral endovenoso, y ahí la elección son cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, cetrazona o ceftazidima, o amoxicilina clavulánico endovenoso más un macrólido, ¿no? Que también disponemos, ¿no? Amoxicilina pura endovenosa sí tenemos en los hospitales. O también podemos utilizar levofloxacino endovenoso en monoterapia, que tiene una muy buena respuesta. Lógicamente desvirtuando problemas cardiovasculares, ¿no? Que las quinolonas tienen tendencia a poder complicar al paciente, sobre todo si es que es cardiópata, ¿no? Porque puede haber prolongación del intervalo QT, ¿no? Y ahí el tratamiento se alarga un poquito, de 7 a 10 días. No mucho en realidad al tratamiento oral, ¿no? ¿Qué drogas utilizamos cuando el paciente está en un estado hospitalario, como producimos a UCI? Utilizar cefalosporinas no antiseudomónicas a dosis altas, tipo cetrazona, cefotaxima, endovenosa y un macrólido adicional, ya sea acitro o claritromicina, similar a la anterior, endovenosa. Claritromicina existe en endovenoso por si acaso. Alternativa, si es que no hay reacción o hay reacción alérgica a uno de los componentes, utilizar una quinolona respiratoria como el levofloxacino por vía intravenosa una vez al día en vez de una o 2 veces. El tratamiento es un poquito más largo, 7 a 14 días, que es el punto de corte. Si tenemos sospecha de aspiración, gérmenes probables, que ahí serían enterobacterias, ¿no es cierto? Amoxiclavulánico por vía intravenosa, o quinolona respiratoria, moxifloxacino o un carbapenem, tipo ertapenem o viclinapicina. Si tenemos, ya hablando de una infección intrahospitalaria, ¿no? Este paciente ya está en UCI, y tenemos la sospecha de que hay una infección por pseudomonas, aquí lo que tenemos que utilizar, como su nombre lo indica, son drogas o antibióticos con cobertura antipseudomónica, ¿no? Piperacillina tazobactam, o cefepima o carbapenems, ya sea penicilestatina o meropenem, por vía intravenosa, o ciprofloxacino o levofloxacino por vía endovenosa. Ahí ya se tienen que asociar drogas necesariamente. Acá podemos utilizar otro tipo de drogas como es la ceftazidima. De las cefalosporinas, el único antibiótico con capacidad o propiedad antiseudomónica es la ceftazidima. ¿Qué más? Podemos utilizar aminoglucósidos como la tobramicina o la micacina, más una quinolona respiratoria, ya sea levofloxacino o ciprofloxacino. En cuadros de alergia a estos cuadros utilizamos vancomicina. Y la duración del tratamiento usualmente es 14 días. Lo que nos dice ATC, es lo de 2018, igual, ¿no? Lo primero, un paciente con cuadro neumónico, diagnosticado con con neumonía, vamos a utilizar un macrólido, acitromicina claritro o eritromicina. Los macrólidos siempre van a la cabeza como alternativa a la doxiciclina. Si no tiene comorbilidades, y si tiene comorbilidades tipo diabetes, hipertensión, alcoholismo, inmunosupresión, etc., utilizar quinolonas respiratorias tipo moxifloxacino
gemifloxacino, que no tenemos en Perú, o levofloxacino, que responde muy bien. El problema es que el levofloxacino está muy manoseado, y moxifloxacino también, que ustedes se van a dar en cuenta. Uno está resfriado con un estornudo viral y de arranque le meten levofloxacino o moxifloxacino, ese es el problema. Y a corto plazo lo que se estima es que tengamos ya resistencia también a quinolonas. O utilizar un betalactámico plus, como es la cetrazona, o cetrazolina de segunda o tercera, más un macrólido, o amoxicilina más ácido clavulánico, que son muy buenas drogas para este tipo de gérmenes, y cefalocolinas de tercera, como es la cetrazona, cefuroxima, que son las que se utilizan. Similar al anterior cuadro, que es de la ARS, ¿no? Sobre todo que es de la ATS y el otro es ARS. Entonces, si se dan cuenta, los manejos son los mismos, ¿no? Alternativas, si tiene alergia a esto, la doxiciclina. La doxiciclina, que no le hemos dado mucha bola muchos años, ha demostrado ser bastante eficaz, un antibacteriano bastante bueno. Y si tenemos resistencia a estreptococo, utilizar betalactámicos, quiere decir estos, amoxicilina, amoxicilina más ácido clavulánico, cetrazona o cefuroxima más una o una quinolona respiratoria tipo levofloxacino. Un paciente que no esté en UCI pero está hospitalizado, se utiliza una fluoroquinolona respiratoria tipo moxifloxacino o levofloxacino, o un betalactámico plus, que como mencioné anteriormente, más un macrólido, que puede ser cefotaxima, cetrazona o ampicilina sulfactante. Y si no, podemos utilizar un carbapenems tipo ertapenem. De todos los carbapenems que tienen actividad, es lo que me olvidaba de mencionar hace rato, antipseudomónica es el ertapenem, ¿ya? Y si este paciente es alérgico a penicilina, se puede utilizar solo una fluoroquinolona respiratoria endovenosa. Pacientes que ya están en UCI, pero con menos compromiso pulmonar, lo mismo, betalactámico plus, más acitromicina o una fluoroquinolona. Las mismas drogas que hemos mencionado, cefotaxima, cetrazona, ampicilina sulfactante. Si es alérgico, podemos utilizar una fluoroquinolona respiratoria o astriola. Cuando tenemos infecciones por pseudomonas, piperacilina, tazobactam, cefepime, imipenem, meropenem o un betalactámico plus más un aminoglucósido y acitromicina, ¿no? O podemos utilizar un aminoglucósido, un betalactámico plus, un antipseudomónico y una fluoroquinolona. Si es alérgico a penicilina, ahí utilizamos astriola. Pero si ya tenemos una infección por un germen MRSA, ¿no?, resistente a estafilococo, ahí debemos utilizar vancomicina o linezolida. Si se han dado cuenta, los dos esquemas terapéuticos son los mismos de las dos escuelas, tanto la ATS como IRS. ¿No? Avanzando. Es un algoritmo que salió también hace poco, hace un par de años, el cual nos indica, este estudio es en base a PCI de ATS y le da una clasificación, ¿no? De bajo riesgo, un PCI menor a 70, de moderado riesgo, entre 71 a 90, y alto riesgo, mayor a 91. Y ahí consideran el mismo manejo, ¿no? Si no tiene comorbilidades, utilizar amoxicilina, doxicilina, acitromicina, clarito. Si tiene comorbilidades, podemos utilizar ya no amoxipura, sino amoxiclavulánico o una cefalorasturina plus, tipo cetrazona, que es muy común utilizarla, o un macrólido o una doxiciclina, ¿no? O en monoterapia utilizar una fluoroquinolona respiratoria tipo levofloxacino. Pero si tenemos un PCI alto, 90 por el punto de corte acá, ¿no?, pero no hay severidad, no tiene criterios de manejo de UCI, se puede utilizar un betalactámico plus macrólido, o monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria o un betalactámico plus más doxiciclina. Pero si tiene ya compromiso pulmonar que necesita hospitalización, lo que utilizamos es un betalactámico plus más macrólido o un betalactámico plus más una fluoroquinolona respiratoria. Similar a lo que he mencionado los anteriores pacientes de última data, ¿no? Y si tenemos o hemos identificado agentes antipseudomónicos que necesariamente vamos a tratarlos, estamos frente a una neumonía asociada a servicios de salud o intrahospitalaria, considerar el uso de piperacilina, tazobactam, cefepime, cetacilina, astronal, meropenem y imipenem, y acá habrá que añadir quinolonas, ¿no?, como el ciprofloxacino o levofloxacino, que son potentes antipseudomónicos. Similar a los dos cuadros anteriores, ¿no es cierto? Además tenemos la duración del tratamiento, usualmente debe haber intervalos de 6 a 8 horas, lo que te indica, mínimo 5 días hasta 14 días, como lo hemos mencionado, ¿no? Y
cuáles van a ser los criterios de estabilidad o de evolución favorable, por así decirlo? Es que el paciente no haga picos febriles o tenga temperatura menor a 37.8, que la frecuencia cardíaca esté menor a 100, que la respiratoria esté menor a 24, que la presión sistólica esté por encima de 90, que la saturación de oxígeno para costa esté por encima de 90, o para altura esté mayor a 87%, y que haya una estabilidad de salud mental conservada, ¿no? Neurológico, estatus mental conservado. Esos son los criterios de estabilidad. Ojo con este último cuadrito. ¿Cuáles son los criterios de estabilidad en la neumonía? Ya vamos terminando la primera parte. En cuanto a la prevención, lógicamente el hábito tabáquico, ¿no? Paso al alcoholismo, cesación del hábito tabáquico, la vacunación, las vacunas del MINSA ahora son 5 aproximadamente, se han incluido las dos últimas, el último año, influenza, neumococo y COVID, son las vacunas oficiales respiratorias, pero en el último año, no del MINSA, perdón, estoy mal, lo que recomienda ATS desde el año pasado es añadir a estas tres, tosferina y virus sincitial respiratorio, que son los que han incluido en el GOL 25, ¿no? 24-25. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de la vacuna contra influenza, antineumocócica y COVID, ¿no? Para nosotros las tres básicas para hacer. Imagino que todos ustedes ya tienen esas tres vacunas, ¿no? ¿O no? ¿Sí, no? No. Imagino que tienen influenza, deberían tener influenza, es anual. COVID deberían tener mínimo 4, su estudio de medicina, ¿no es cierto? La mayoría tiene 3. Y neumococo a veces, bueno, el MINSA prioriza igual, zona de riesgo, menos de 5, pero en pacientes que tienen recurrencia en las infecciones es una indicación aplicarse antineumocócico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si no hay respuesta al tratamiento? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ampliar el estudio microbiológico, evaluar la posibilidad de infección por gérmenes poco frecuentes, atípicos, evaluar la posibilidad de una sobreinfección, evaluar la posibilidad de complicaciones, eso hay que evaluar las comorbilidades que pueda tener este paciente, estabilizar las comorbilidades, una tomografía de tórax, hacer terapia invasiva, toracocentesis, o biopsias o broncoscopías, lo que corresponda para identificar el germen, por lo cual no está viendo respuesta completa al tratamiento que estamos especificando, ¿no es cierto? Entonces, fracaso terapéutica puede ser un patógeno externo, o el antibiótico que estamos utilizando tiene pobre absorción, o hay una dosis inadecuada o pobre, o hay mala penetración del antibiótico a nivel pulmonar, tipo azitromicina, o el paciente no está teniendo adherencia o no está recibiendo el tratamiento correspondiente, o si es que está habiendo complicaciones pulmonares o extrapulmonares. A nivel pulmón, que se presente un derrame pleural paraneumónico, que tengamos ya un empiema o líquido purulento, que se haya formado un absceso pulmonar secundario a una neumonía necrotizante, o que tengamos un ARDS, un síndrome de distrés respiratorio. A nivel extrapulmonar, que empiece a haber cuadros de flebitis del acceso venoso periférico por el tiempo de estancia hospitalaria, que haya una septicemia o haya ya una disfunción multiorgánica. Entonces hay que evaluar. Por estas causas es muy probable que pudiese haber falla a la terapia convencional. La neumonía neumocócica tiene una característica particular, se presenta en parches, como podemos ver en la imagen o el esquema. Cuando tenemos infiltrados múltiples en ambos campos, hay que sospechar, uno, que puede ser una neumonía del inmunosuprimido, y dos, el origen etiológico muy probable sería por estafilococcus. Y si tenemos cavidad, necesariamente la gran mayoría es por estafilococcus aureus. Hay varias complicaciones que nos pueden valorar, sobre todo las que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Afectadas, empiemas, derrames pleurales es fundamental. Infecciones superiores, pioneumotoras, pioneumotoras, o sea, PUS, ¿no? Las lesiones de la placa de rayos X.
una neumonía basal pariliar, mejor dicho, derecha, y una consolidación neumónica del lóbulo superior derecho. La neumonía está acá arriba, ¿no? Pero es una típica en un paciente postoperado. Una basal típica simple, no sé, una neumonía simple. No vamos a pasar rápido, aunque la hora no está hablando. Un infiltrado localizado. Es muy fácil identificar una neumonía por placa de rayos X, ¿no es cierto? Ahora ustedes ya son expertos radiólogos, ya vienen de probar radiología, ¿no es cierto? Una neumonía redonda, o tumor fantasma también se llama, ¿no? Claramente definido. ¿Acá? ¿Una neumonía? ¿O no? ¿Qué opinan? Acá abajo está la neumonía, ¿no? Es un kit diatírico, un borde bien definido, ¿no? Bueno, las complicaciones que hemos mencionado, las del parénquima, necrosis cavitarias, abscesos, neumatocelias, gangrena, infarto pulmonar, etc. Las pleurales propias, derrame pleural, simple tabicado, empiema y un pioneumotórax que generalmente podría haber. ¿Qué medidas debemos tomar? Evaluar siempre las complicaciones, reevaluar siempre la cobertura antibiótica, para eso son las pruebas de seguimiento, sobre todo cuando el paciente está hospitalizado. Evaluar los probables o posibles focos infecciosos, descartar los procesos infecciosos o no infecciosos, evaluar la cobertura antibiótica, optimizar las terapias adyuvantes, esto va a la terapia de rehabilitación física, terapia de tos, terapia de esputo, ¿no? Y el manejo, lógicamente, de las comorbilidades. Si es un paciente diabético, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar su diabetes para que los antibióticos tengan una buena penetración de acción, ¿no? Si es cardiópata, lo mismo. Si es renal, no problema. Y como conclusiones de esta primera parte, lógicamente que lo importante es diagnóstico y tratamiento oportuno, evitar que el paciente con cuadro neumónico entre en estados de sepsis o shock que lo puedan llevar a la muerte, utilizar el antibiótico correcto, saber, tener un conocimiento adecuado de la cobertura de los antibióticos y el posible agente etiológico para poder golpearlo, un diagnóstico rápido, oportuno de las complicaciones y un tratamiento precoz y adecuado. Recordemos que las neumonías, el 80% de los tratamientos son empíricos de inicio, porque no tenemos un germen a quien ubicar, ¿no? Y lógicamente una referencia oportuna. Si es un paciente que se está complicando y no puedo manejarlo, ¿a qué referirlo inmediato? Es peor que tengamos una muerte frente a nosotros, ¿no? Eso como la primera parte. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad? ¿O está todo claro? Esta segunda parte es mucho más cortita, no se preocupen, es una orillita nada más. Porque ya estamos hablando de muchos agentes que son agentes hospitalarios, agentes de hospital. Continuamos. Cuando hablamos de infección o neumonía adquirida o intrahospitalaria o adquirida por servicios de salud, hablamos de una infección en parénquima pulmonar que usualmente se produce en pacientes hospitalizados con más de 48 horas, pacientes que no requieren ventilación mecánica y pacientes con más de 48 horas en ventilador mecánico. Entonces, hay que considerar pacientes que han estado hospitalizados pero no han estado con ventilador mecánico, pacientes que sí han estado en ventilador mecánico porque hay una neumonía asociada al ventilador mecánico. Es la segunda infección respiratoria más frecuente, sobre todo en este tipo de pacientes. Se dice que el 5 a 67% de los pacientes entran a UCI, ¿no? El desafío de este tipo de pacientes es precisamente la mayor tasa de mortalidad, que llega a un 30 a 35%, mayores costos y lógicamente patógenos más resistentes porque son hospitalarios. Entonces, una neumonía hospitalaria o una neumonía adquirida a ventilador o asociada a ventilador temprano se va a producir los primeros 4 días y usualmente está asociado a microorganismos serios. ¿Okay? Y una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada a ventilador tardía, se va a producir después de los 5 días, ojo, y también está asociada
o generalmente está asociada a microorganismos resistentes. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la temprana y la tardía. Hay neumonías específicas ciertas, sí, cuando encontramos un nuevo infiltrado pulmonar progresivo y persistente por más de 24 horas y secreciones traqueales purulentas, hablamos de neumonías ciertas, ¿no? Y para ello debemos tener uno de los criterios positivos, que haya evidencia radiológica de cavitación por tomografía, preferentemente porque la placa es menos sensible, compatibles con abscesos o confirmada por cultivo de bacteria de función, o evidencia histológica de neumonía, una biopsia o autopsia, con formación de abscesos, áreas de consolidación, por intensa o mayor infiltración leucocitaria, y que tengamos un cultivo positivo, ¿no? Eso son neumonías psicológicas. Una probable, nuevos infiltrados igual como el anterior, pulmonar, progresivos y persistentes por más de 24 horas, pero que hay algunos criterios puntuales. Que tengamos un cultivo cuantitativo de una muestra de secreción pulmonar obtenida por cepillo protegido o broncofibroscopía o lavado bronquiolular, donde encontremos más de 1000 unidades formadoras de coronas, ¿no? Esa es la clave. O haya aislamiento de un microorganismo identificado por hemocultivo en ausencia de otro foco probable. ¿Okay? Se está identificando ya el gen. Y la otra es que haya aislamiento de un microorganismo en el líquido pleural sin instrumentación previa, o sea, sin haberle hecho una prueba de exploración, y microbiológicamente idéntico al patrón de la sensibilidad del gen aislado, ¿no? Es una neumonía probable, ¿no? Ya te están indicando que hay un nuevo infiltrado. Entonces, una neumonía intrahospitalaria, si tenemos un nuevo infiltrado en placa, alteración bioquímica en los laboratorios y deterioro clínico, es una neumonía, ¿no es cierto? Si está hospitalizado, es una neumonía intrahospitalaria. Ahora, los conceptos de neumonía intrahospitalaria no se acercan solo a ese concepto de días, que es lo que dice ATS en su artículo de hace 2 o 3 años. Menciona que debemos catalogarlo como neumonía intrahospitalaria aquel paciente que haya sido hospitalizado y presente un nuevo cuadro neumónico hasta los 6 meses posterior al externamiento. El manejo de ese paciente es, sí o sí sigue siendo como neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? Cuanto a la patogenia, lo más frecuente, aspiración de secreciones, fuga de bacterias alrededor del manguito del tubo orotraqueal, ¿no es cierto? O inoculación directa mediante el fin del tubo, sobre todo esta hormona, inhalación de material aerosolizado. Nuestros hospitales lastimosamente no tienen cambios de flujo de aire, estamos entre los gérmenes ahí respirando todo, que haya una siembra hematógena y que definitivamente haya diseminación de estructuras continuas, por ejemplo, cuando tenemos ventilador pegado. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una neumonía intrahospitalaria de origen microorganismo colonizante, va a ser variado y no bien conocido. Puede haber factores que la produzcan, ya sea exógenos o endógenos. Exógenos, lógicamente, del personal que atiende a este paciente, manos del personal. Algo que nos ha traído el COVID, felizmente, es que todos se lavan la mano ahora. Antes no se hacía. Y las tasas de infecciones cruzadas por este método eran bastante altas. Instrumental contaminado, superficies del ambiente hospitalario contaminado, que es muy frecuente. Y endógenos propias del paciente, del tubo digestivo del paciente, lógicamente, que se produzca la famosa translocación bacteriana, del tubo digestivo a tubo respiratorio, ¿no? Mediante aspiración. Y ahí las enterobacterias son las causantes de las infecciones. El estómago definitivamente es una de bacterias y ayuda a que se colonice, ¿no? Se coloniza en el estómago y al pasar a vía aérea producen cuadros de infiltración. Sí. Aspectos biológicos y químicos. Las defensas biológicas del paciente crítico están disminuidas frente a la infección. Definitivamente, si hay enfermedad subyacente, si el paciente tiene comorbilidades, está desnutrido, o ha tenido diversos tratamientos, o está sometido a corticoterapia constante, va a ser factor de riesgo para que tenga cuadros. En esto es importante de que el tubo respiratorio, las mismas propiedades del cartílago traqueal, es la que va a evitar. Pero si el paciente está entubado, las defensas están limitadas y por ahí se produce la colonización
por el biofilm del mismo tubo. Por eso que se recomienda utilizar tubos que tengan cubierta de plata, pero el problema es los costos. No tenemos ese tipo de tubos orofaciales que puedan evitar que los gérmenes puedan ingresar y colonizarse en el tubo. ¿Ok? ¿Qué factores de riesgo no prevenibles tenemos para evitar la aparición de una neumonía intrahospitalaria? La edad superior a 60 años, 65 años, que tengan enfermedades pulmonares crónicas de base, que haya alteración de la vía aérea superior, que estén sometidos a cirugías abdominales o torácicas, que haya desnutrición, que haya terapia inmunosupresora, ¿no? Sobre todo en pacientes neoplásicos, o que el estado de conciencia esté disminuido. O sea, no son prevenibles estos factores de riesgo. Estos son naturales de este tipo de pacientes, ¿no? Pero ¿cuáles son modificables? La profilaxis general, la formación del médico, lógicamente, y el personal sanitario, la desinfección y lavado de manos, el aislamiento para reducir las infecciones cruzadas, ¿no? Y la infección o la vigilancia de infecciones en terapia intensiva. ¿Y qué es importante? Evitar la aspiración, como poniendo al paciente en posición semi-incorporada o de Fowler, en 30 a 45 grados, y que haya una nutrición enteral adecuada. También acá se incluye el uso de protector o inhibidor de bomba de protones para bajar la acidez del estómago. Eso también es otro factor protector. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? En la intubación no invasiva, lógicamente, un MNI, sería lo ideal, tratar de entubar el menos tiempo posible, ¿no? La aspiración continua de secreciones subglóticas, la presión del manguito debe estar siempre mayor a 20 centímetros de agua, el manejo cuidadoso del condensado de las tubuladuras, ¿no? La reducción en el tiempo de la exposición a ventilación mecánica del paciente, el uso de relajantes musculares, la sedación y la reintubación son factores que se deben modificar. El objetivo es tratar de que el paciente a corto plazo salga del ventilador mecánico invasivo y pase a un no invasivo, ¿no? Porque tienes un tubo ahí, un tubo orotraqueal que efectivamente causa esa complicación. Y el ventilador mecánico, definitivamente el Acinetobacter baumani es más frecuente de todos, ¿no? La neumonía asociada a ventilador por Acinetobacter tiene una incidencia bastante alta, ¿no? Casi del 60%. Factores de riesgo por una neumonía nosocomial, intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos del paciente, enfermedades crónicas tipo EPO, KEPI, enfermedades del sistema nervioso central, bronquiectasias, enfermedades neuromusculares tipo miastenia, ELA, diabetes mellitus, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con hábito tabáquico o alcohólico, pacientes con trastornos a nivel cerebral, a nivel de conciencia, o estén en coma o tengan sinusitis, pacientes con TEC, ¿no? Traumatismos encefalocraneanos, desnutridos o con pacientes demasiados o con cuadros de hipoproteinemia menor a 2.2, ¿no es cierto? Colonización anormal orofaringia, colonización gástrica, inmunosupresión, etc. Pacientes extrínsecos que tengan traqueostomías de la garganta, el uso frecuente de aerosoles, hospitalización frecuente, antibioterapia de amplio espectro, prolongada y inadecuada, tratamiento de pacientes como anticeptores, citotóxicos, corticoides, sobre todo en pacientes neoplásicos, nutrición enteral prolongada, cirugías toracoabdominales complicadas, pacientes de decúbito supino, o sea que esté planchado o echado por bastante tiempo, que lo hayan transfundido más de 4 unidades de hemoderivados en el tiempo de hospitalización, el uso de sondas nasogástricas reiterativas y el mal control de infecciones son factores extrínsecos que producen definitivamente las infecciones intrahospitalarias. Al diagnóstico, ya lo sabemos, el tiempo hospitalario, el clínico, el aumento de tos, secreciones purulentas generalmente, la fiebre, la hipoxia, el nuevo infiltrado, el criterio radiológico, y laboratorialmente son pacientes que ya tienen una estancia hospitalaria, por ende ya ven un aislamiento o identificación de microorganismos. Y la presencia de leucocitosis, estamos en una persona adulta, ¿no? Entre 15 y 60 años, y adultos mayores también dependiendo del cuadro de conciencia, ¿no? Los signos clínicos importantes, ya lo hemos mencionado en el avance de esta presentación: fiebre, secreciones purulentas, leucocitosis, presencia o no de nuevo infiltrado, presencias de cavitaciones, presencias de algunas células que se identifican a las pruebas moleculares o a las pruebas invasivas cuando hacemos broncofibroscopía o lavado broncomuscular.
que nos va a identificar mayor a 1000 colonias o celdas identificadas, ¿no? Y al menos que se haya aislado un microorganismo, lógicamente. El diagnóstico tenemos dos, invasivos y no invasivos. El invasivo, lógicamente, siempre va a ser la broncofibroscopía, que lo utilizamos con cepillo cubierto para sacar muestra. Y el no invasivo van a ser, pues, definitivamente las secreciones alveolares, el aspirado gástrico, ¿no? O el esputo espontáneo, ¿no? Básicamente eso. Podemos hacer también biopsias pulmonares, y todas por broncofibroscopía, ¿no? En casos ya más complicados en los cuales no hay respuesta de esta es escala CEPIS, que es una escala que se utiliza a todos los pacientes que ingresan a UCI, ¿no? En las cuales cataloga 7 variables: temperatura, recuento de leucocitos, secreciones traqueales, el PAPI, que hay infiltrados en la radiografía de tórax, progresión del infiltrado en comparación con el inicio y cultivo de aspirado traqueal, le va a dar una puntuación de 0 a 2, que lo va a clasificar de la siguiente manera. Si es de 0 a 6, bajo riesgo de neumonía asociada al respirador. Pues si es un paciente que está entrando a UCI, porque va a entrar al ventilador mecánico. Y más de 6, riesgo alto de neumonía asociada al respirador. O sea, para que no se olviden, la escala CEPIS es una escala para pacientes que ingresan a UCI. Y para que ya no se me aburra, ya vamos a terminar. La neumonía hospitalaria, el tratamiento básicamente se va a definir en base al germen o al microorganismo identificado, ¿no? Y al antibiograma de este. Entonces debe basarse en la definición de esa temprana tardía, que ya lo hemos mencionado, los factores de riesgo de resistencia a antibióticos. Si usó antibióticos previos, lógicamente no los vamos a repetir. Si existió o existen hospitalizaciones previas, no. Si utilizó corticoides mayor a 10 miligramos diario, la edad, si está ya en fase de shock, ¿no? La combinación con otro tipo de pacientes con gérmenes MDR o PAN resistentes o multidor resistentes, y lógicamente nos vamos a guiar en base al antibiograma dependiendo del género que encontremos, ¿cierto? Y en base a nuestra clasificación de severidad que lo hemos mencionado. Esto dice lo mismo, son los factores de riesgo, ¿cierto? Voy a correr en esta parte para que no se traben un poco. Los gérmenes hospitalarios, esta lámina es importante. ¿Cuáles son los más frecuentes cuando hablamos de neumonía hospitalaria? Dentro de los gram negativos ya no está estreptococo, como se dan cuenta, ahora está Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, ¿no? También está la Estenotrophomonas haematophylla y enterobacterias. Dentro de los gram positivos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, más atrás Streptococcus pneumoniae, y más atrás hongos, virus y otros patógenos atípicos. Entonces, los principales de las hospitalarias van a ser gérmenes gram positivos y gram negativos, ¿no? Igual en este otro estudio demuestra lo mismo. Pseudomonas, Acinetobacter, enterobacterias dentro de lo que son los gram negativos y Staphylococcus aureus, ya sea el normal como el resistente a penicilina, dentro de los gram positivos como gérmenes causantes de infecciones intrahospitalarias. Tanto en Europa como en América Latina, este es un estudio bastante interesante, porque estudia tanto Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con la misma incidencia que hemos mencionado, ¿no? De estos, con la prevalencia de este tipo de gérmenes. Este es otro, europeo de RS, donde igual menciona a Pseudomonas, enterobacterias y estafilo como los principales, ¿no? Este es un patrón en base a la resistencia que se ha aislado. Un patrón de resistencia donde se puede visualizar que los que tienen mayor tasa de resistencia son precisamente las drogas que se han utilizado anteriormente. Sí, quinolonas, carbapenems, las que han sulfatán, anilina sulfatán, y belen, amoxiclavulánico, cefotaxime, demuestran una incidencia alta de resistencia. Por eso es importante el uso racional de antibióticos. Sepan recomendar antibióticos que corresponden. El manejo básicamente de este tipo de neumonías en base al germen y al antibiótico, ¿no? Y la comorbilidad del paciente, que es lo que debemos utilizar. Si tenemos pacientes MARSA, ¿no? O penicilino resistentes, utilizaremos drogas precisamente distintas a las que se han utilizado en la terapia hospitalaria previa. El tratamiento, tenemos un sinfín de medicamentos
Dentro de los que más vamos a utilizar ahí son los antiseudogónicos. Tenemos ahí los carbapenems, meropenem, cefepima, piperacillina, tazobactam, ceftazidima, tazobactam. Dentro de los aminoglucósidos que tenemos en el mercado, amicacina, tropamicina y genta, muy poca potencia, es a donde estemos en pediátrico, más se utiliza amicacina. Y otras drogas como los carbapenems de primera línea, el cefepime, piperacillina, tazobactam, ceftazidima, avibactam, son otras drogas que también podemos asociar por su efecto, sobre todo antiseudogónico. Creo que esa es la última, me parece. No, este es un cuadro similar al anterior, que compara tanto manejo de ATS como de IRS, donde el manejo es el mismo, ¿no? Lo que recomiendan es un beta-lactámico, bajable de la gente, antiseudogónico, piperacillina, tazobactam, o ticarcilina, ácido clavulánico, esa no tenemos en Perú por si acaso, o agentes no beta-lactámicos como fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, podemos utilizar otras cefalosporinas de cuarta generación, tipo cefepime o ceftazidima, carbapenems como impenem, meropenem, o monobactam, y más adelante aminoglucósidos como amicacina, ketamicina, tauramicina. Si tenemos ya un paciente que tiene panresistencia a cobertura antibiótica convencional, en último de los casos ya utilizamos polindicina. ¿Cuál es la polindicina? Es la famosa colistina, que es el antibiótico más potente que existe en el mercado, de costo elevado también, pero que sí lo tenemos, y que se utiliza en casos de panresistencia, ¿no? Pautas de tratamiento, 7-8 días, inocencia, biema, necrosis, abscesos o cavitación. Igual la cobertura va a ser la misma, 7-8 días. Es importante el seguimiento, ¿no es cierto? La valoración clínica al tercer día, con pruebas bioquímicas, biomarcadores, mejoría sobre el score de severidad, que ya lo sabemos, ¿no es cierto? Cualquiera podemos utilizar, iDrop, PAI, SI, mejoría de la oxigenación arterial, disminución de biomarcadores, procalcitonina es la principal biomarcador que se utiliza normalmente, ¿no? Entonces, frente a la falla de respuesta tenemos que plantear las mismas preguntas, ¿no? El microorganismo no está cubierto, o tenemos un diagnóstico incorrecto, porque podríamos dar, no frente a un cuadro neumónico, solo sea un tema de atelectasia, o ya estemos frente a una tromboembolia, una embolia pulmonar, o estemos frente a un distrés respiratorio, un ALS, o una hemorragia alveolar, o una hemorragia pulmonar, o un cuadro neoplásico. Que usualmente no ocurre, porque sí es fácilmente diferenciar si estamos viendo un tumor o estamos viendo un nuevo infiltrado, ¿no? O las complicaciones, si estamos frente a un empiema, un absceso pulmonar, una colitis, o una infección oculta, o una fiebre inducida por drogas. Para eso hay ventanas terapéuticas y los laboratorios de biomarcadores que nos sugieren y nos orientan en el seguimiento y el manejo de los pacientes. En cuanto a la respuesta, esta creo que es la penúltima diapositiva. Hay que incidir en este punto, ¿no? Elegir la droga correspondiente dependiendo del antibiograma, la dosis, la resistencia y considerar las comorbilidades que podrían afectar a ese paciente en su estancia hospitalaria. ¿Okay? Esta parte de factores falta de cobertura o de evolución secundarias al paciente muy infecciosas hay que considerarlas como otras enfermedades que pudiesen cursarlas que no son propias de la gripe, ¿no? Las atelectasias, el distrés respiratorio, la neumonía organizativa criptogénica, las hemorragias pulmonares, la embolia, etc. ¿Y qué recomendaciones para prevenir la neoplasia, la neumonía intrahospitalaria nosocomial? Como generales, desinfección de manos, igual que el anterior, con soluciones alcohólicas, monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos, extubación temprana, lo que se recomienda, preferencia de ventilación no invasiva a la invasiva, evitar la intubación endotraqueal y la reintubación, usualmente aspiraciones continuas de secreciones glóticas, posición en tren del Ebro, pacientes semi-acostados a 30-45 grados, evitar cambios o manipulación de los circuitos respiratorios. Dentro de medidas adicionales, tubos endotraqueales recubiertos con placa, lo que se mencionaba, o con aspiración subglótica, descontaminación oral con clorexidina, descontaminación selectiva del tracto respiratorio,
evitar traslados innecesarios intrahospitalarios, intervenciones de ventilador, profilaxis farmacológica de las úlceras por estrés, muy frecuente, profilaxis de la trombosis venosa profunda con anticoagulantes de bajo peso molecular, elevación de